Noticias, Cámara de Representantes. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les presenta toda la actividad legislativa. Jorge, buenas noches. Génesis, buenas noches y buenas noches a todos los televidentes que están con nosotros a esta hora. Esta semana se dio la sentencia de la JEP a exintegrantes del secretariado de las FARC. Esto ha causado polémica, ya que estas personas no pierden su estatus político y pueden continuar en el legislativo. Jorge, también se dio la desertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el debate al ministro de Defensa. Con estos temas los invitamos a conocer nuestros titulares. En moción de censura al ministro de Defensa, oposición insistió en los malos resultados en materia de seguridad. El jefe de la cartera defendió su gestión. Opiniones divididas ante la desertificación de Estados Unidos a Colombia por la lucha antidrogas. Sentencia de la JEP a exsecretariado de las FARC generó diversas reacciones en la Cámara de Representantes. Piden que el manejo que ahora dará el gobierno al aeropuerto de Palmira dé garantías al municipio y a los usuarios. En debate de moción de censura al ministro de Defensa Pedro Sánchez, representantes de la oposición insistieron en el aumento de cultivos ilícitos, secuestros y masacres. Y por otro lado advirtieron que estas son cifras que vienen en aumento desde gobiernos anteriores. Un álgido debate vivió la Cámara de Representantes en el que hubo cruce de argumentos a favor y en contra del ministro de Defensa en moción de censura. La oposición insistió en hechos que han afectado el orden público en el país. Colombia tiene más de 250.000 hectáreas de coca. En los 6 meses que lleva el ministro han asesinado a 84 militares. Los 13 policías que fallecieron, que fueron asesinados en el municipio de Amalfi. Y ojo, 6 que fueron asesinados lamentablemente de manera inmediata y los otros quedaron vivos. Hemos dicho al ministro que sus consejos de seguridad no han servido en la práctica para nada, pero además de que ni hay control territorial en todo el departamento del Cauca, que eso es muy importante tenerlo presente. Desde el partido de gobierno y afines advirtieron que el debate se enfocó mal contra un ministro y un presidente que ha hecho esfuerzos para luchar contra una criminalidad que viene en aumento en un problema estructural de décadas. Es este gobierno el que más toneladas en la historia de nuestro país ha incautado en materia de cocaína. Si bien tienen cifras en materia de crecimiento de los cultivos, están confundiendo la coca con la cocaína y la guerra es contra la cocaína. O sea, las cifras vienen manteniéndose, vienen creciendo en algunos casos las confrontaciones, pero aquí nadie entra a revisar, por ejemplo, anterior al ministro, antes había más plata para la guerra y no para la educación, hoy tenemos más plata para la educación y no para la guerra. Finalmente, el ministro defendió la gestión e indicó que a pesar de ser difícil contrarrestar atentados, se trabaja en inteligencia para anticipar amenazas. Este año ya se ha adquirido cerca de 1.000 drones, se aumentó el pie de fuerza un 6% y el gobierno ha aumentado salario para prestar el servicio militar. Y a propósito de este debate, John Contreras se encuentra con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Adelante, John. Pues Génesis, precisamente después del debate de moción de censura que se realizó en la Cámara de Representantes, nos encontramos ahora con el ministro Pedro Sánchez para consultarle sobre las conclusiones de este debate. Ministro, usted que asumió hace 6 meses esta cartera, pues en ese debate la oposición nombró muchas cifras del crecimiento de los cultivos ilícitos, del aumento de extorsiones, de secuestros, pero usted también dijo que hay que tener otras cifras en cuenta. El problema del narcotráfico y la seguridad en toda Colombia hay que verlo de manera holística. En cuanto al narcotráfico, si bien pueden decir que estamos inundados, etcétera, pues podemos ver la tendencia que en este gobierno se redujo esa tendencia de crecimiento. Hubo un crecimiento abrupto entre el 2020 y 2021, un 43% de los cultivos, a pesar que se erradicaron 103.000 hectáreas y vemos que la erradicación no funciona. Lo que funciona es la sustitución de las economías ilegales. Y en este momento ya llevamos 11.000 hectáreas erradicadas en ese propósito. En la otra, entonces unos dirán, no, pero es que como tienen más cultivos, entonces por eso incrementó la incautación. Pero resulta que esa tendencia de crecimiento se ha reducido,
se redujo de un 43%, por ejemplo, que hubo en esa época, a un 9.8% que ocurrió entre el 22 y el 23. Ministro, a propósito de esa relación que usted hace y del aumento de los cultivos ilícitos, Jorge Hernán Peláez nos tiene una pregunta en estudio. Adelante, Jorge. Lo escucha el ministro. Ministro Sánchez, buenas noches. Desde la oposición, en la plenaria se habla de que los cultivos ilícitos es la razón para la desertificación. ¿Cómo afecta esta decisión de la lucha del país contra el narcotráfico? La decisión del gobierno de los Estados Unidos frente a no certificar a Colombia creo que no corresponde a los resultados que plantea ya uno de ellos. Lo otro es la afectación de los cultivos en 11.000 hectáreas, la meta es 30.000 hectáreas. Lo otro es la destrucción de los laboratorios. Cada 40 minutos destruimos un laboratorio, un 24% más que el año pasado. Los integrantes de estos grupos criminales que viven del narcotráfico se han incrementado su neutralización en un 21%, 3.300. Colombia es el único país que bombardea a los criminales y que los colombianos que ofrendan su vida combatiendo este cáncer no solamente lo hacen por Colombia, sino por el mundo. Por ende, son héroes globales y que no nos doblegamos. Aquí lo que hay es que seguir, avanzar y es más fácil si lo hacemos juntos con la cooperación internacional. Gracias, ministro. Adelante ustedes en estudio con más noticias. Hace 28 años que Colombia no era desertificada por Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico. Esta medida ha generado diversas reacciones debido al impacto político, económico y social que podría acarrear esta medida para el país. En las 5 décadas que Colombia lleva luchando en contra del narcotráfico, es la segunda vez que se enfrenta a una desertificación por parte de los Estados Unidos. Las cerca de 300.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca en territorio nacional serían una de las bases que impulsó esta medida. Es un llamado de atención a toda la institucionalidad colombiana. El país sí está nadando en cocaína y en violencia y tenemos que tomar medidas no solamente para que seamos certificados nuevamente, sino para poder controlar el orden público y para que esta democracia colombiana no se nos vaya al piso. El presidente Trump debería estar mirando cómo hace un ejercicio desde el punto de vista de una política de gobierno para disminuir el consumo que se genera en los Estados Unidos. Según datos del Ministerio de Defensa, en lo que va del 2025 se han incautado cerca de 700 toneladas de clorhidrato de cocaína. Esto se suma a las más de 11.000 hectáreas entre erradicadas y sustituidas en todo el territorio nacional. A pesar del esfuerzo que el gobierno ha querido mostrar, en los territorios no está pasando nada con sustitución, la inversión que se anuncia no llega, los campesinos y campesinas todavía están esperando alternativas lícitas para transitar a cultivos que les garanticen rentabilidad y dignidad en el campo. Creemos que esta es una política de doble vía que tiene que contar con los países consumidores y con los esfuerzos de los países productores para que la lucha contra el narcotráfico sea una lucha global. La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes desde ya anuncia el llamado a diferentes funcionarios del Gobierno Nacional para analizar el alcance de esta sanción. Y aquí en la comisión estarán estos funcionarios explicándonos, diciéndonos cuál es el alcance de esta desertificación y qué podría ocasionarnos. Y también cuál es el plan y cuál es la estrategia para volver a certificarnos el año siguiente. Por el momento, la decisión de los Estados Unidos no implica sanciones económicas. Es decir, Colombia no dejará de recibir los cerca de $400 millones que aporta este país para combatir el narcotráfico. Jorge, el pasado martes la JEP leyó la histórica sentencia en contra de los 7 integrantes del secretariado de la extinta guerrilla de las FARC. Génesis, esta primera condena no restringe la participación en política y esto generó distintas opiniones en la Cámara de Representantes. Delitos como secuestro, tortura y homicidio en contra de más de 4.200 personas fueron aceptados por los ex-FARC, quienes recibirán una condena restaurativa de 8 años. Por un lado se puede decir, hay justicia porque hay una sentencia que condena, que reprime, que reconoce pues una cantidad de delitos. Pero en cuanto al monto de la condena, creo que el mensaje que hoy recibe el país pues no es el más alentador. Los procesos de paz no son perfectos, pero sí nos deja ese desbalance entre la pena que se impuso y la gravedad de los delitos que se cometieron. Otros congresistas se centran en la importancia de la sanción, que no incluye cárcel, pero sí restringe la libertad en un lugar determinado y bajo supervisión
y que además obliga a cumplir trabajos que reparen a las víctimas. Hay muchas personas que todavía están desaparecidas y por eso es importante pues esta sentencia, porque es un caso muy emblemático, es uno de los crímenes que más ha sido pues sancionado por la sociedad colombiana, el tema del secuestro. En uno de los militantes del partido político Comunes, que fue creado y conforman los exintegrantes de las FARC, quedan dudas sobre las futuras decisiones de la JEP. Si esto es así, cada macrocaso que le corresponde a las FARC los van a condenar a 8 años de las máximas condenas restaurativas. Esa es una pregunta que queda, porque lo que está en el acuerdo es otra cosa. Lo que está en el acuerdo es todo unido en un caso. Hay que resaltar que en las próximas elecciones el partido político Comunes perderá sus curules automáticas y deberá competir por su representación en el Congreso. Después de 25 años, el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira pasará a ser administrado por el Gobierno Nacional en cabeza de la Aeronáutica Civil. Así es, Jorge. El presidente de la Cámara de Representantes indagó a diferentes entidades para asegurarse que esta decisión no impacte las finanzas del municipio ni el servicio a los usuarios. Si no se tiene una concesión clara para el manejo del aeropuerto de Palmira, este dejará de recibir más de 2 billones de pesos. Por eso los representantes indagaron a la ministra de Transporte y demás entidades para que respondan cómo se van a mantener las condiciones mínimas de funcionamiento del aeropuerto. El gobierno es el que tiene que sincerarse con nosotros. Si quiere hacer esto por obra pública, que nos digan, aquí están los 3, 4, 5 billones de pesos que hay que invertir y lo vamos a sacar adelante. Pero si no, dejemos que esta APP, que es legal, salga adelante, porque esto es atrasar todo un departamento, toda una región. Yo soy el autor de la proposición que permite que Palmira reciba el 20% de la sobretasa aeroportuaria y pueda destinar esos recursos para mejoramiento de las vías, para movilidad sostenible, para compra de maquinaria amarilla, para la terminal que hace falta en la ciudad. Una ciudad, además, quiero decirles, de 350.000 personas. La ministra de Transporte respondió que hay que quitarse de la cabeza que lo público es malo y lo privado es mejor. La Aeronáutica Civil se encuentra capacitada para hacer la operación del aeropuerto. Viene trabajando por meses. Desde el primer minuto, desde el primer segundo en que ya se terminó la concesión y se hizo la retoma, allí estuvo el director de la Aeronáutica, su equipo, asumiendo toda la labor que necesita un aeropuerto. Actualmente existe una comisión accidental que está encargada de realizar mesas de trabajo para garantizar una concesión adecuada y que no se pierdan los recursos de regalías que benefician las obras para la región. El dólar sigue perdiendo valor. En las primeras semanas de septiembre, la divisa ya bajó más de 200 pesos, alcanzando un nivel que no se veía hace más de 16 meses y ya se ubica por debajo de 4.000 pesos colombianos. Pero, ¿qué implicaciones económicas tiene este comportamiento para el país? Con la caída fuerte del dólar, el peso colombiano se fortalece. Aunque algunos sectores celebran, expertos advierten que esto traería retos para la economía nacional. ¿Cuál es el factor externo que más está afectando la caída del dólar en Colombia? Y es básicamente las expectativas de inflación en Estados Unidos. Además, la política que está manejando actualmente el Banco de la República de ser muy estricto con respecto a la tasa de interés interna. En el corto plazo, podríamos decir que es algo favorable para la economía colombiana, teniendo en cuenta que la inflación depende mucho del movimiento del dólar debido a que varios productos que componen la canasta familiar son importados. Sin duda alguna, para las empresas exportadoras se viene un panorama bastante retador. Si no logran compensar o si no logran adaptarse rápidamente, pues van a tener muy seguramente que hacer fuertes esfuerzos en reducción de empleo o reducción de capacidad productiva. En 2025, el peso colombiano se apreció un 8%, gracias a más dólares en la economía nacional vía inversión extranjera. Hoy tenemos unas cifras elevadas de inversión en sectores de industria, de agro, entre otras, justamente por el buen comportamiento de la economía y por la perspectiva a nivel internacional de la forma como este gobierno ha vendido a Colombia ante el mundo. Por ejemplo, el aumento del turismo. El problema hoy de nuestro presupuesto, si bien esto puede ser un alivio, es que seguimos endeudándonos y tenemos unos gastos de funcionamiento muy elevados.
Estas dos situaciones están ahogando la inversión social que requieren los colombianos. Economistas señalan que la caída del dólar reduce el costo de la deuda externa y puede liberar recursos para el presupuesto de 2026. Las comisiones económicas continúan revisando la ley de financiamiento, aunque el gobierno ha decidido hacer un ajuste para llegar a 16.7 billones de pesos, aún no queda claro cómo se harán los acuerdos para su aprobación. La ley de financiamiento que cursan las comisiones económicas busca generar recursos adicionales para cubrir el presupuesto del próximo año. El gobierno hizo una propuesta para bajar 10 billones de pesos en algunos impuestos para no afectar la economía de los colombianos. Como está planteada, la ley de financiamiento tiene varios riesgos para la energía y sostenibilidad del país. En primer término, los nuevos impuestos que hay hacia la industria de la energía puede frenar el desarrollo de nuevos proyectos de generación y esto se traduce en un incremento, obviamente, del precio del kilovatio hora, es decir, los colombianos terminaremos pagando más costosa la energía. Bueno, el gobierno nacional en la ley de financiamiento con la que buscaba recaudar 26,3 billones de pesos para completar el presupuesto general de la Nación, ha dicho que quiere bajarse cerca de 10 billones y dentro de esos 10 billones queremos que se excluya el IVA a los combustibles, incluido la gasolina y el ACPM, porque esto generaría un impacto directo al costo del transporte, por ende también a la canasta familiar. Realmente lo que la ciudadanía está pidiendo y nosotros como voceros de ellos también le demandamos al gobierno es que se concentre en gobernar mejor, que tenga mejor planeación financiera, que no sobredimensione los presupuestos, que haga unas políticas importantes de austeridad. El gobierno está desbordado en el gasto, hay un incremento más del 37% de un año para otro en los gastos de funcionamiento. Luego del primer debate de presupuestos, las comisiones económicas inician esta discusión para lograr una tributaria por 16.7 billones de pesos, que se asegura que cumplirá con todos los debates desde el Congreso. Que una calumnia o una difamación salga costosa, que las consecuencias de ese acto irresponsable las reciba el bolsillo, que haya una multa económica, esa es una propuesta que tiene buena aceptación en la Cámara. Si una persona que calumnió a otra, que la difamó sin pruebas, se retracta, hasta ahí llega el caso. Entonces, lo que se propone en la Cámara es que así la persona acepte que se equivocó, reciba una multa económica. Y la retractación se hace, pero no, ya el daño se causó al buen nombre y a la dignidad humana. Entonces, este proyecto lo que propone es, mínimamente debe quedar una multa entre 2 y 12 salarios mínimos. No hace parte de la pena y no queda como antecedente judicial. Esa plata que tendrían que pagar los que difamaron o calumniaron sin pruebas, ¿se usaría para qué? Aquí hay una discusión sobre si el fondo o la sanción que le toque pagar a la persona vaya a un fondo de reparación de la superación de la crisis carcelaria en Colombia a título de sanción, y otros han dicho, oiga, no, eso debe ir en favor de la persona afectada. Eso tiene ahí un componente técnico que habrá que superar. En Colombia, si una persona es declarada responsable en el delito de injuria, debe pagar una pena que puede ir de 1 a 3 años de prisión. El sistema de salud enfrenta días difíciles, pero desde la Comisión Séptima de la Cámara se aprobaron 2 proyectos que abren esperanza: más sangre disponible para salvar vidas y una cobertura total para quienes luchan contra el cáncer. 2 leyes, un mismo propósito: que la salud deje de ser un privilegio y se convierta en una garantía real, desde la urgencia de una transfusión de sangre hasta atender dignamente a una persona que lucha contra el cáncer. Lo que está en juego son vidas. Vidas que se pueden salvar fortaleciendo la práctica de donar sangre, que hoy es débil en el país, porque apenas se recolectan 800.000 unidades de sangre al año de las 1.6 millones que se necesitan. El nuevo proyecto promueve campañas masivas, refuerza bancos en regiones apartadas y elimina barreras discriminatorias. Además, exige que cada bolsa pase pruebas confirmatorias. Usar el plasma de la sangre que recolectan estos bancos de sangre y que ese plasma se pueda usar con fines de investigación y de producción farmacéutica. Un dato: según la Organización Mundial de la Salud, si usted recientemente se hizo un tatuaje, no puede donar sangre durante 6 meses. La pedagogía es importante. Por eso hay que resaltar en este proyecto que se va a implementar educación para los jóvenes, donde aprendan el significado del por qué es importante donar,
para beneficio propio y para salvar muchas vidas. La otra cita prioritaria del Congreso es con los pacientes de cáncer, una enfermedad que deja más de 100.000 nuevos casos al año en Colombia. La propuesta es garantizar cobertura universal, fijar tiempos de respuesta, o sea, diagnósticos en 1 mes y entrega de medicamentos en 6 meses. Al acceso a nuevas tecnologías como el de las células madre, es dando la oportunidad porque tiene una mayor efectividad y eso puede llegar a ser un costo menor al sistema, porque es muy diferente cuando está un paciente en estadio 1, estadio 2 o 3 o 4, se le implementa el tema de células madre con una mayor efectividad. Atender sin demora, tratar sin barreras, prevenir a tiempo para pasar de la sala de espera al tratamiento oportuno. El páramo de Miraflores del departamento del Huila fue protagonista en el debate de control político en la Comisión Quinta por el uso irregular de sus predios con fines agrícolas. Fueron citados los Ministerios de Ambiente y Agricultura, así como la Agencia Nacional de Tierras, ya que esta zona declarada de conservación forestal se destina a fines de la reforma agraria. El debate de hoy definitivamente nos aclaró que la Agencia de Tierras a nivel nacional está comprando una serie de predios, para el caso del Huila, hoy en el páramo de Miraflores, en donde no se está protegiendo todo un trabajo que durante muchos años han hecho las autoridades locales, las organizaciones ambientales. También se manifestó la necesidad de llevar a cabo el asentamiento de familias en zonas destinadas para fines agrícolas, respetando las áreas protegidas. Tiene que hacerse de manera integral y tiene que ser para que las comunidades que se asenten de verdad puedan generar actividades productivas, económicas, pero en este sentido esta zona de protección tiene una salvaguardia especial, por lo tanto consideramos que presuntamente hubo un gran error por parte de la Agencia Nacional de Tierras de comprar ese territorio para el uso de la productividad agrícola. Los asistentes al debate manifestaron su preocupación por el impacto ambiental que esta decisión podría generar en el ecosistema del páramo, así como en la flora y fauna que lo habitan. Lo que estamos protegiendo ahí directamente es el agua, es la vida que defendemos en esa zona del centro del departamento del Huila, que nos produce agua, flora y oxígeno y que de una u otra manera cubre a tres municipios como Algeciras, Gigante y Garzón. Entre los acuerdos se definió la creación de una mesa técnica en la que los actores involucrados dialogarán sobre esta problemática ambiental. La representante Marilén Castillo de la oposición se refirió a los problemas de fondo como educación, salud y seguridad que deberían estar en la agenda del país. Con todo lo que nos está sucediendo en Colombia, recordamos la fábula de Esopo, el zorro y el cuervo. El cuervo tenía un queso en el pico y el zorro con halagos y palabras lo distrajo hasta que lo dejó caer. Así estamos hoy. Mientras el presidente Petro habla sin parar, el país pierde lo esencial. En seguridad y defensa los resultados son alarmantes. Más de 5 millones de colombianos desplazados y confinados en lo que va del gobierno. El ELN fortalecido en medio de un proceso de paz incierto y una fuerza pública debilitada sin rumbo claro ni respaldo político. En educación se prometió una revolución del conocimiento. Lo que vamos es en desfinanciación de universidades públicas, programas recortados y una política educativa que no conecta con las necesidades reales. En salud, la improvisación pone en riesgo la atención de millones de usuarios. Y en economía, un presupuesto desfinanciado amenaza la estabilidad fiscal y la confianza de los inversionistas. El presidente Petro, como el zorro de la fábula, usa la palabra para desviar la atención. Colombia no necesita discursos vacíos. Colombia necesita unidad, resultados y consensos que devuelvan la confianza a la ciudadanía. Y llegó el momento de ver lo que pasa en nuestras redes sociales. Los invitamos a ver Cámara Digital con Valentina Rondón. En las redes sociales, la actividad legislativa y opiniones en Cámara Digital. Hola, en nuestra encuesta virtual de la semana anterior, las respuestas a la pregunta: ¿está de acuerdo con la propuesta de volver a las aspersiones con glifosato en zonas donde secuestren militares? En nuestra red social de X, el 68.9% de participantes opinan que sí, el 28.9% de participantes dicen que no y el 2.2% opinó me es indiferente. Frente a este tema, también nuestros seguidores opinaron.
@frima1981. Como seguidor del progresismo, estoy totalmente de acuerdo en esas circunstancias. Es bien sabido que en las regiones donde ocurren este tipo de abusos a la fuerza militar es zona de producción cocalera comunitaria y esa mala costumbre de indígenas campesinos es descarada. @NataliaSB27. El Estado, o el gobierno más bien, debería tener mano dura con los grupos ilegales y sus cabecillas que se dedican al narcotráfico. Para la próxima semana abrimos la participación a nuestra encuesta con la siguiente pregunta. La JEP impuso 8 años de sanciones restaurativas a 7 exmiembros del secretariado de las FARC por más de 21.000 secuestros. ¿Cree usted que esa sentencia repara el daño causado? Participe en nuestras redes sociales @Cámara Colombia con el hashtag Cámara Digital a partir de mañana viernes. Y en nuestra próxima emisión hablaremos de los resultados y citaremos sus comentarios. Hasta pronto. Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Sabor, color y mucha música. Esto es lo que se vivirá en las fiestas de San Pacho en Quibdó, en honor a San Francisco de Asís. Desde el Congreso se hace una cordial invitación a disfrutar de estas fiestas junto al pueblo chocuano. Invitamos a todos los colombianos, a los extranjeros que nos visiten. Van a ver francachela y comilona. Nosotros estamos muy complacidos de recibir a todos para que podamos bailar y sobre todo, cómo es que ustedes van a conocer toda la biodiversidad del departamento del Chocó, especialmente en Quibdó. Los esperamos desde este 19 de septiembre hasta el 5 de octubre a vivir la fiesta de San Pacho. Bienvenidos. En un emotivo acto protocolario, la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación entregó una importante condecoración al Canal Congreso en reconocimiento a su labor informativa, su compromiso con la transparencia legislativa y su aporte al fortalecimiento de la democracia del país. Nosotros siempre estamos con una señal abierta, siempre estamos con una señal fluida y dándole a todo el colombiano, a todos los colombianos y lo que está por fuera del país, una imagen y una señal de lo que está ocurriendo dentro y fuera del Congreso. Durante la ceremonia de condecoración también se resaltó la labor de distintas personalidades de la sociedad civil y en especial la actividad legislativa de la representante Erika Tatiana Sánchez. Hemos resaltado la labor de muchos colombianos, líderes que desde el sector de educación, de la salud, de la empresarial, están ayudando a construir una mejor Colombia. Así que miren mi cara de emoción, de felicidad y de total agradecimiento por tenerme en cuenta y por trabajar conmigo en la defensa de la niñez. Esta condecoración no es solamente una condecoración personal, sino refleja las relaciones de amistad que tiene Marruecos con Colombia, el pueblo marroquí con el pueblo colombiano. Y además es un día muy especial para mí. Con esta distinción, el Canal Congreso reafirma su compromiso con una Colombia más informada, participativa y democrática. Y de esta manera llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Les agradecemos su compañía y los esperamos de nuevo la próxima semana. Así es, Jorge, y los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En nuestras redes nos encuentran como @Cámara Colombia, en donde podrán hacer seguimiento a toda la información legislativa. Buenas noches.